buenas noches, ¿cómo está? Le doy la bienvenida a Zona Pública, un programa que lo acompaña todos los sábados a las 20 horas, donde tenemos guía financiera, hablamos un poco de las mascotas, tenemos salud y mucho más. 19 de octubre, ¿qué se recuerda hoy? Pues hoy se recuerda el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Cuán importante es como mujeres que debemos ir a hacer nuestros controles, ver y asistir precisamente a las campañas que se van realizando todos los años, ir a nuestro ginecólogo, hacernos una revisión, porque sabemos que la detección temprana del cáncer puede salvar muchas vidas. Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el 19 de octubre se celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a los controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. Se estima que 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, y esta es la razón principal del por qué las mujeres deben realizarse una evaluación regularmente en sus senos. La detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la piedra angular de la lucha contra este cáncer. Ahí está, cuán importante es que nosotros también vayamos revisándonos en casa, como los doctores siempre nos han enseñado que debemos hacer la autorrevisión, y por supuesto, como ya lo había dicho, que nosotros vayamos a los especialistas a hacer los respectivos exámenes para ir evaluando y no tener consecuencias a la larga. Y bueno, cambiamos de tema y vamos a hablar de tecnología. Si bien todos conocemos la aplicación Uber, que ha sido utilizado en muchos países, realmente este servicio prácticamente como un taxi que nos llevaba, nos recoge del lugar y nos lleva a destino, puede ser que esto ya esté pasando de moda al aparecer algo nuevo. Y estamos hablando de los robotaxis. Vamos a ver de qué se trata. Cuando Uber empezó en el 2008, se pensó como un servicio que cubriría una necesidad contra el monopolio de taxi tradicional, que está presente desde el año 1800. El lanzamiento oficial de Uber se da el 2011, rompiendo esquemas y renovando un sistema que era ocupado solo por los taxis. En junio del 2018, Uber habría logrado sus 10.000 millones de viajes, con presencia en más de 21 países y 5 continentes. Sin duda, Uber logró satisfacer la necesidad de transporte en todos estos años. Ahora, de Uber tenemos que saltar al siguiente paso tecnológico: Tesla y sus robotaxis. En la network, el más reciente objetivo de Elon Musk. Con Tesla, este proyecto existe hace 10 años y estamos a solo un año de verlo en acción. ¿Cómo funcionará? Pedirás un robotaxi con la aplicación Tesla Network. En pocos minutos llega un automóvil completamente autónomo a tu ubicación. Te subes al carro y el asiento del conductor está vacío. El robotaxi ya sabe tu destino. Y lo más importante, sabe llegar por sí solo. Esto es una parte por Elon Musk, que apostó al Tesla. En pocas palabras, es un software que le permitirá al automóvil conducirse completamente solo, sin necesidad de contar con un piloto humano. ¿Uber? ¿Conductores humanos? Eso es cosa del pasado para Tesla. En Estados Unidos, otras empresas ya tienen vehículos completamente autónomos en circulación. Waymo está a la cabeza con más de 100.000 viajes por semana.
Amazon también se prepara para lanzar su propia flota con Zoox. Y en China, la empresa Baidu ya puso en el mercado robotaxis comerciales. Creemos que Elon Musk se retrasó un poquito. ¿Vos qué opinás? ¿Te animarías a subirte a un robotaxi? Qué increíble cómo avanza la tecnología, ya no se va a necesitar de humanos para poder manejar los taxis, ya por una aplicación mediante el Tesla vas a poder pedir un taxi y te vas a subir completamente vacío. No sé si a algunos les causará miedo, a otros obviamente van a querer ya probarlo cuando llega, cuando es el lanzamiento. Obviamente vamos a estar esperando a que llegue a Argentina. Me parece algo bueno. A veces creo en lo personal que tal vez puede dar hasta miedo porque vimos un montón de películas y esto lo podemos relacionar también con la película de Yo Robot, donde precisamente se habló de que tanto los robots como los vehículos se parecían, eran muy parecidos, similares a los de Yo Robot, y por eso también el director de Yo Robot dijo que quería que se le devolviera lo que él había diseñado, precisamente eso para la película, a Elon Musk, que había dicho que él robó esos diseños. Así que bueno, la tecnología va avanzando, bueno, sin duda es beneficio para muchos y también puede ser perjudicial si vamos hablando de lo económico, qué es lo que va a pasar con las fuentes laborales que muchos trabajan como taxi, y hay muchos cuestionamientos acerca de este tema. Pero no podemos hacer nada, la tecnología va avanzando día a día. Y bueno, cambiamos de tema y vamos a hablar de guía financiera. ¿Qué podemos hacer con nuestros sueldos? Creo que muchos tenemos el problema quizás de que el sueldo no te alcanza, capaz que las horas que estás trabajando no cubre el sueldo precisamente que te están pagando, también por la situación económica, y bueno, esto se encadena que a veces no llegamos a fin de mes y tenemos muchos problemas. Pero para hablar precisamente de esto y tal vez un consejo, qué es lo que podríamos hacer, vamos a ya dar la bienvenida a Sandra Vargas, que está acá en estudio. Ella es asesora financiera y agente de seguros. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jovi, buenas noches. Buenas Gracias por la noches. invitación nuevamente. Bienvenida nuevamente, la tenemos acá en estudios y vamos a hablar de este tema que, como decíamos en un anterior programa, que es algo que nos preocupa, el dinero, cómo llegar a fin de mes, y ahora que vamos a hablar de este tema, los salarios, el sueldo, si estamos hablando de un sueldo básico, que tal vez muchas personas no llegan a ese sueldo básico que estaríamos hablando el día de hoy, que es de 926.000 pesos. El sueldo básico vital y móvil es de 275.570. El de 960.000 es de un empleado de comercio. De comercio. Ahí ya tenemos esa diferencia. Está bueno eso, Claro. el poder hacer la distinción, digamos, del de comercio. Pero ¿qué pasa acerca de esto? ¿Se estaría cumpliendo también si estamos hablando de un sueldo de 200? Por ejemplo, como vos dijiste, los 275.000. Y vemos ahora la economía de ir a un supermercado y cuánto salen las cosas, y vemos que incluso para pagar un alquiler, para pagar servicios básicos, vemos que no llegamos a fin de mes con un sueldo así. Con un sueldo mínimo no, es muy difícil, a no ser que sea una persona joven que no tenga una carga social y sea para él mismo. Pero si vos misma te ponías a pensar, un jubilado que hoy gana 300.000 no llega a fin de mes. Entonces es un poco difícil para la gente el tener un sueldo tan básico, y obviamente cuando tenés empresas diferentes, las empresas trabajan de acuerdo a los requerimientos que tienen. No es que te van a necesitar quizás 8 horas, pero tenés jornadas de 4, de 6, de 8. Entonces va más allá de eso. En qué
uno está buscando qué es lo que sabe hacer, cómo capacitarse. Entonces es importante que nosotros desde hoy o desde temprano encaminemos y saquemos como más fuerza en lo que a uno le gusta hacer, en lo que uno quiere estudiar, en lo que uno va a empezar a encaminarse. ¿Por qué? Porque vos sabés que podés caer en esto, en buscar un empleo donde te reciban en negro, te paguen con un básico, y quizás pasando los 3 meses que deberían de llegar a hacerte el blanqueo no lo hagan. ¿Por qué? Porque es una empresa que trabaja de esa forma, quizás rotando ¿Pero gente. qué podemos hacer en ese caso? Si bien llegando a los 3 meses cumplidos podríamos pedir que realmente se haga el blanqueo, ¿y qué pasa si la empresa dice no? Y muchas personas, precisamente por la necesidad, dicen no importa y continúan. E incluso también podríamos hablar de que no llegamos ni al mínimo, pueden estar pagando por debajo del mínimo porque es por la necesidad misma de las personas que necesitan un trabajo y terminan aceptando quizás un sueldo por debajo o que no los blanqueen. Y lo que pasa es que, bueno, eso ya es decisión de cada persona. Si yo he visto de todo, ¿no? Te puedo decir desde mi punto de vista, trabajos hay. Gente que quiera trabajar, en serio, es muy difícil de conseguir. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque ponele, no es que podés tener trabajos que quizás te cargan o te hacen una carga de horas muy, muy altas o un convenio de, qué sé yo, vos tenés 10 horas al día y te dicen no, te voy a pagar, qué sé yo, 400.000 pesos, vos estás en prueba 3 meses. Vos llegás a los 3 meses y después tenés que decidir qué es lo que vas a hacer. Entonces es muy importante, uno, que si no tenemos formación, investiguemos bien dónde podemos crecer. Porque un estancamiento, eso es un estancamiento para una persona. Perder 3 meses de su vida en un trabajo que sabes que no vas a prosperar. Claro. Pero, o sea, hay muchos comercios, muchos minoristas que contratan gente en negro justamente por esto, por no blanquear a los empleados. Y a veces la necesidad, como vos decís, de conseguir un trabajo o de tener un pan para llevar a la casa, ¿qué es lo que te hace? Te hace caer en eso, en el ser explotado. ¿Por qué? Porque uno, no te pagan horas extras, no te pagan las horas que vos deberías de estar ganando por estar trabajando y se aprovechan. Claro, y hablando de cómo hay algunas empresas que se aprovechan precisamente de la necesidad de uno, si estamos pasando este problema, nosotros podemos recurrir a algún lugar donde nos puedan capaz asesorar, donde capaz nos puedan guiar y decir, bueno, esto me está pasando y no es lo justo. Incluso para las horas extras, cuántas horas nosotros deberíamos trabajar al día por el sueldo mínimo y si tenemos otras horas extras, ¿debería ser obligado el pago? Claro, las horas extras se tienen que pagar. Cuando vos contratás a una persona o cuando una persona empieza a trabajar, el dueño o la persona que lo está contratando, sea recursos humanos o sea quien sea el encargado, tiene que poner en claro cuáles son la carga horaria que va a tener en el trabajo. Una, cuáles son sus actividades, qué es lo que va a realizar. Otra, cuáles son las cargas de horas que tiene realizando esa actividad, objetivos que deba cumplir o no deba cumplir y responsabilidades a cargo. ¿Por qué? Porque uno cae en que te dicen, no, vos haces esto, haces lo otro y después vemos. No, entonces es importante que sepan cuánto te van a pagar y en cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque pasado ese término de tiempo, vos podés exigir que se te reconozca el trabajo que realmente venís haciendo. Hoy tenés la Secretaría de Trabajo. Muchos de los chicos que se ven afectados porque trabajan en negro, porque porque no te pagaron horas extras. Bueno, las personas que trabajan en blanco, por ejemplo, que no te paguen horas extras, vos podés ir por un ámbito más legal, mandar un telegrama, concurrir con lo que es normalmente legal. ¿Por qué? Porque sabes que estás blanqueado, tenés la responsabilidad de una empresa que se hace cargo de tu trabajo, pero ya es más difícil para la gente que trabaja en negro. Exacto. ¿Por qué? Porque más allá, sí, hoy tenemos todos los órganos que cubren al trabajador y que vos podés ir a la Secretaría de Trabajo y te van a guiar y te van a decir cuánto es lo que deberías de cobrar, cuántas horas deberías hacer, cuánto es la escala que vos deberías cobrar de acuerdo al puesto que tenés.
pero más allá de eso es lidiar con abogados, lidiar con el empleador, lidiar con la persona que te estuvo teniendo en negro. Entonces sí, es importante, hay trabajo, sí hay trabajo, pero es importante que uno cuando vaya a tomar un trabajo sepa qué es lo que quiere. Yo quiero un trabajo, qué sé yo, para pagarme las vacaciones, bueno, tomo un trabajo de esto que me va a servir para algo. Si yo quiero un trabajo donde voy a crecer, yo quiero prosperar y yo quiero estabilizarme, entonces ahí tienes que empezar a ver todas las alertas. Más que nada en la contratación, en las obligaciones que te dan, en las cargas horáricas que tienes, porque hablando sin más en lo que es comercio, lo digo como opinión mía, pero para mí el comercio te blanquea 4 horas y vos trabajás 8. Entonces te pagan 4 horas en blanco y 4 horas en negro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A pesar de eso, comercio tiene como un convenio muy diferente a lo que son otros rubros, pero es solamente un ejemplo, pero vas a ver qué pasa en todas partes. Te pueden blanquear un 50% y te negrean un 50%. Entonces la liquidación quizás cuando uno se va, cuando uno cambia, cuando uno quiere crecer y cambiar, entonces no es de acorde a lo que vos venías realizando. Exacto. Y en este caso, cuando estamos pasando una situación así, podemos volver quizás también a hablar un poco del tema del ahorro. Que es como que todo enlaza a eso, es como que pensar para más adelante, porque no sabemos si en la empresa que estás trabajando, como vos lo decías, capaz estamos perdiendo el tiempo, podría ser en el sentido de que la empresa no tiene la intención de blanquear. Y eso se convertiría quizás en un círculo vicioso, podríamos estar hablando así. Entonces, si queremos pensar en un futuro, si vemos que el sueldo no nos está alcanzando para llegar a fin de mes, porque sabemos los alquileres que suben, el servicio básico que estamos hablando cada vez que sube más, y uno es como que está entre la espada y la pared. ¿Qué hago? Y mira, financieramente yo te puedo decir que uno inteligentemente, o lo que tendríamos que hacer todos, es agarrar el 100% del sueldo, dividir un 50% para gastos fijos. Vos tenés alquiler, comida, supermercado, combustibles, todo lo que es fijo, que vos vas a saber, qué sé yo, el colegio de los chicos, lo que vas a gastar fijamente cada mes. El otro 20% tiene que ser para lo que es calidad de vida. Qué sé yo, a vos te gusta irte de vacaciones, te gusta separar un poco para llegar a fin de año, poder llevar a los chicos de vacaciones, poder viajar, hacer un viaje, o qué sé yo, cambiar la pileta, cambiar el juego de living, lo que vos quieras, calidad de vida, lo que te haga bien. El otro 10% es para crecimiento tanto profesional o crecimiento personal. No sé si te gusta ir al gimnasio, te sentís bien, es tu crecimiento, querés estudiar, haces más cursos, compras libros, todo lo que a vos te haga crecer mentalmente es un 10%. Y el otro 20% es lo más importante, pero que nadie lo tome en cuenta. No. No, porque vos tenés un 10% para un ahorro a corto plazo. Ese 10% es re importante también de tenerlo en la casa. ¿Por qué? Porque puede ser que tu hijo se enferme y la obra social no te cubra algo, entonces tenés que disponer de plata. Puede ser que, qué sé yo, te choques, tenés el auto mal y obviamente el seguro va a demorar un montón, vos tenés que llevarlo, sacar una grúa, X gastos que pueden existir. Entonces ese 10% es justo para eso, para emergencias. Y el otro 10% es a largo plazo. Porque si nosotros hoy no empezamos a pensar en nuestro mañana, nadie lo va a hacer. Y es verdad lo que vos decís, y a veces decimos no, pero es que no alcanza, no tengo. Y también en algún momento habíamos hablado de que a veces esos gustitos que nos damos de una hamburguesita por acá, Claro. y capaz como que ir cortando algunas cosas que esto pueda traer beneficio a la larga. Creo que ese consejo el que siempre nos das de Sí, poder dividirlo y ahorrar es excelente y deberíamos empezar a tomarlo. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una realidad que quizás somos jóvenes que ayudan a sus padres. Aparte de eso, vivimos en una realidad de que pensamos que somos inmortales,
que no nos va a pasar nada y vamos a seguir trabajando eternamente. Cuando la realidad es que nosotros vamos a llegar a los 50, a los 60 años y no vamos a tener la misma capacidad de ahora. O sea, lo que vos vas a empezar a generar de ingreso no va a ser lo mismo a los 50 que lo que vos generás a los 30. Entonces, ¿cuándo tenés que empezar a ahorrar? Yo te pregunto, vos, ¿cuándo tenés que empezar a ahorrar? Ya. Hoy. Sí. O sea, es hoy. Si no inicio hoy es como el gimnasio. Exacto. Decís, no, el lunes voy a empezar, pero nunca llegue ese lunes. Entonces, claro, sí, porque terminamos gastando tonteras en, qué sé yo, 10.000 pesos pagás que te hagan las uñas, o vas a comer con tu familia, terminas gastando 50.000, o qué sé yo, te querés teñir el pelo porque te salen canas y estás viejita, gastás 5.000. Entonces son gastos que quizás nosotros los vemos necesarios, que es cierto, pero que podemos separarlos de otra forma. Y sacar un poco, ¿para qué? Para poder crear un colchón para el día de mañana. ¿Por qué? Porque es lo mismo, no es lo mismo que vos tengas una plata guardada bajo el colchón que una plata que la tengas capitalizada para que el día de mañana puedas estar resguardado y no tengas que depender ni de tus hijos, ni del gobierno, o sea, que puedas estar tranquila. Y puedas disfrutar de todas las Exacto. cosas que decimos, ¿no? De viajar, de poder, y precisamente poder llegar a fin de mes, que ese era el tema de hoy. Muchísimas gracias, Sandra, No, de nada. por A los vos, Jovi. consejos. Yo lo tomo muy en cuenta eso de ahorrar, porque sí, es verdad, cuesta, personalmente lo digo, pero desde que fuimos hablando, conversando acerca de lo importante que es ahorrar, la verdad yo les digo que es hora de empezar esos porcentajes como Sandra nos iba aconsejando de ir ahorrando. Muchísimas gracias, Sandra Vargas. Hasta una próxima oportunidad con Guía Financiera. Gracias, Jovi, a vos por la invitación. Y de esta manera vamos a un corte, enseguida retornamos con más de Zona Pública.